Un saludo para todos ustedes, sean bienvenidos a mi canal y hoy los invito a continuar desarrollando plugins para WordPress usando ChatGPT. Como en los videos anteriores, vamos a ver 3 plugins para WordPress que he desarrollado usando esta inteligencia artificial de ChatGPT, en especial la alternativa Perplexity. En este video vamos a ver un plugin que se llama Candidatos. Este plugin pues muestra una comparación de los votos de candidatos a una elección usando un shortcut, así como varios estilos visuales a seleccionar. El próximo plugin que tengo para mostrar les va a ser muy útil, sobre todo a estas personas que tengan tiendas virtuales y quieran estar comunicándose con sus clientes. Pues nada, el plugin es el siguiente. Se llama Send Email Registered User y es un plugin que sirve para enviar emails a todos los usuarios registrados a la vez. El último plugin que les traigo no es un plugin como tal, son códigos en PHP para lograr resolver un problema muy común, que es cuando instalamos un plugin o un tema y nos da error y no podemos acceder al WordPress y solo nos queda la única opción de ir hasta el cPanel y cambiar ahí las cosas. Pues nada, con estos códigos que voy a mostrarles en el video de hoy como última opción de los 3 plugins que siempre muestro, pues nos va a servir. Este plugin lo he llamado Clean y nos sirve para poder desactivar todos los plugins y activar el tema por defecto que trae WordPress cuando nos da problema el WordPress y no nos deja entrar a configurar nada o simplemente a trabajar con él. Pues esto es lo que traigo en el video de hoy, 2 plugins y un archivo muy útil. Si te ha interesado lo que he hablado hasta ahora, pues no te vayas, quédate en este video hasta el final para que descubras todo este mundo interesante de la creación de códigos para WordPress, la creación de plugins y siempre usando ChatGPT. Sigue conmigo porque aquí siempre invito yo. Comenzamos. Como siempre, vamos a comenzar en el menú plugins. Vamos a instalar el plugin, en este caso ya yo lo tengo instalado, simplemente es activar. Vamos aquí donde dice candidatos y activar el plugin. Una vez que está activado, vemos que en el menú del WordPress nos sale un nuevo menú, se llama candidatos y dentro dice candidatos, agregar candidato y ajustes. Vamos a ver los candidatos, que ya tengo algunos ejemplos. Como ven, aquí tengo algunos ejemplos de candidatos para esta supuesta elección. Vamos a agregar uno nuevo. Vamos a agregar el candidato Rubén. Una vez dentro, pues ponemos el nombre Rubén. Vamos a decir que es del partido Jojo, que ha obtenido unos 39.000 votos y que su foto destacada, la imagen de Rubén, va a ser esta, de ejemplo. Estos son candidatos a elecciones autónomas españolas. Vamos a establecer la imagen. Bueno, pues ya tenemos a Rubén del partido Jojo con unos 39.000 votos y la imagen destacada. Publicamos o actualizamos en el caso que ya lo tengamos. Entonces, una vez podemos ver que ya tenemos al candidato Rubén acá. Pues, ¿qué nos queda? Pues ajustar, en este caso, dar el ajuste, el estilo que queremos. Y ahora los vamos a ver todos. Vamos a empezar con el estilo default. Y vamos a decir que el padrón electoral es de 12 millones. Vamos a dejarle que tiene 12 millones de votantes. Vamos a crear una página. En el caso este de acá, ya yo la tengo creada. Se llama página de pruebas. Le damos a editar. Y copiamos el shortcut. Aquí está, candidatos, actualizamos o publicamos y vamos a ver cómo se ve. Actualizamos la página y este es el resultado. Aquí dice que Kiko del Partido Azul tiene 3.550.157 votos, es decir, 3 millones y es el 56.52% de todos los votos. Sigue Milena con otra cantidad de votos y después todos los demás. Aquí en la parte de abajo el plugin te dice el total de votos emitidos es tanto para un tanto por ciento y el padrón electoral que vimos que era de 12 millones. Vamos a ver otro ajuste, el estilo 1, guardamos los cambios, actualizamos la página y vemos otro estilo diferente que se seleccionó en los ajustes. Acá, por supuesto, tenemos los datos también. Vamos a cambiar
el padrón electoral, vamos a poner que son 6 millones nada más. Vamos a guardar los cambios y actualizamos la página. La página ven, dice que es un 104, ahí se me fue por encima. Vamos a decir que son entonces 7 millones. Guardamos la página. Veamos, vamos acá y actualizamos. Ahora sí, dice que se han emitido un total de 6,2 millones de votos para un 89,73% del padrón electoral, que son 7 millones. Vamos a ver un último ejemplo del estilo. Vamos a poner el estilo 2. Guardamos los cambios, actualizamos. Y este estilo, bueno, pues ven que tiene incluso colores. Y este es el plugin, también están los datos acá. Y este es el plugin que he realizado de candidatos. Es muy útil y lo hice porque vi en uno de los grupos de WordPress en Facebook que alguien necesitaba un plugin que fuese muy parecido a este que les estoy mostrando. Vamos ahora al segundo plugin de este video. El segundo plugin de este video, como les explicaba al principio, les va a ser muy útil a los que tengan una tienda y quieran estar siempre comunicados con sus clientes. En este caso, los clientes van a ser los usuarios que estén registrados. ¿Qué sucede? Pues sucede lo siguiente, que la utilidad principal de este plugin es para enviar una especie de promoción de tu tienda a esos usuarios registrados, a esos clientes de tu tienda. Como siempre, vamos al menú plugins de nuestro WordPress e instalamos y añadimos uno nuevo. En este caso ya yo lo tengo instalado. Simplemente sería activar este de acá, el que dice Send Email Registered Users. Vamos a activarlo. Una vez que lo activamos, pues vemos que en el menú sale uno nuevo, se llama Emails RU de Registered Users. Hacemos clic encima de él y vemos que nos dice que envío de mails a los usuarios registrados. Ponemos acá el subject o el asunto, no lo traduje, promoción para el verano. Acá ponemos el texto, tenemos nuevos precios de los zapatos, suponiendo que mi tienda es de zapatos, para este verano. Y le damos enviar email. También pueden ver que tiene una barra Gutenberg, que por ejemplo verano lo podemos poner en negrita para resaltarlo, igual que nuevos precios podemos ponerlo en cursiva y con negrita. Y bueno, nada, como les decía, enviar email, y se envía este email con el asunto promoción para el verano y el texto tenemos nuevos precios de los zapatos para este verano a todos los usuarios que usted tenga registrado. Es un plugin muy sencillo pero muy útil, y los que estaban esperando por algo así no me van a dejar mentir. Vamos a ver los códigos de este plugin. Vamos a ver acá. Este es el plugin, estos son los códigos. Aquí vemos que puedo cambiar el nombre del menú si quiero ponerle otro nombre. Aquí está la línea de código para introducir el asunto y aquí para introducir el mensaje. Aquí me dice que el contenido va a ser de texto y HTML y que está en formato UTF-8, que es el que utilizamos sobre todo en español. Acá se pueden cambiar todos los... Aquí, mire, por ejemplo, dice email, que sería email. Ya está arreglado. Vamos a guardar. Y como ven, todo lo demás es totalmente editable. Vamos a pasar ahora al que yo creo que puede ser el plato fuerte de este video, que es el plugin, o en este caso no un plugin, sino el código para poder desactivar todos los plugins y volver al tema predeterminado de WordPress en el caso de que el WordPress nos dé un error. Nos dice que tiene un error. ¿Por qué? Porque el plugin que acabamos de instalar tenía un error. Me imagino que a muchos les ha pasado esto. No hay forma de arreglar esto. Hay que ir al cPanel de nuestro sitio y cambiar aquí el nombre de la carpeta de este último plugin que instalamos, que fue el que nos dio el error, o también de un tema, porque hay veces que instalamos temas y nos da este error. Pues nada, sencillamente para arreglar este error es que he desarrollado estos códigos. Vamos a ver los códigos. Le llamé client, que es limpiar, client.php. Y aquí está, desactivar todos los plugins y volver al tema predeterminado. Esto, ¿cuándo nos va a hacer falta? Cuando nos dé este tipo de error.
Pues nada, aquí para que sea un poco más seguro, lo programé que tengas que poner un usuario y una contraseña para poder desactivar todos los plugins y volver al tema predeterminado. Vamos a ver los códigos. Aquí están los códigos. Lo primero que tengo que decirles es que para este archivo tienen que copiarlo en la carpeta raíz de su WordPress. Tienen que cambiarle el nombre por uno que solo sepan ustedes. Yo recomiendo que sea un nombre largo y confuso. Y bueno, nada, cambiar el usuario y contraseña con el que van a desactivar los plugins y a poner el tema predeterminado. Vamos acá, en esta parte de aquí dice que aquí personaliza cuál es el usuario y la contraseña para poder limpiar el WordPress. Yo le tengo de ejemplo el usuario Libby, vamos a cambiarle, vamos a decir que es Rubén, de nuevo, y que la contraseña en vez de 123 va a ser QWE y R mayúscula. ¿Ok? Vamos a guardarlo y vamos a activarlo allá. Ya está actualizado. Entonces vamos a ver, vamos a suponer que sea admin, ponemos admin y que sea 123089. Le damos a aceptar y nos dice que el usuario y o contraseña incorrecto. Vamos a ponerle Rubén, que fue el que sí le pusimos. La clave era QWER mayúscula. Damos a aceptar y listo, ya está el WordPress de nuevo activo. Vamos a ver la parte del escritorio. Aquí lo tenemos. Vamos a plugins y como ven están todos desactivados. Y en apariencia en el tema que tiene seleccionado pues es el predeterminado de WordPress. Y estos son los códigos que les traía en el día de hoy, siempre desarrollados con ChatGPT y personalizados por mí. Espero que les sea muy útil. Siempre les digo, pueden descargarlo gratuitamente, modificarlo, hacer todo lo que quieran, porque están para descargar el enlace en el primer comentario que está fijado en este video. También déjame tu comentario, por favor, para saber qué tanto usas mis plugins y qué quieres que haga en un próximo video. Dime tu idea de plugin y voy a tratar de hacerlo. Recuerda suscribirte a este canal y darle a la campanita para que siempre sepas cuando subo nuevos plugins, es decir, nuevos videos con plugin. Espero verte en el próximo video, porque aquí siempre invito yo. Chao.